de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo,
estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Buenos días, queridas hermanas. Somos José Antonio Castillo y Helen Castillo y queremos compartir algo que nos ha pedido el pastor, algo sobre el matrimonio a la luz de las promesas que Dios nos da. Buenos días, Helen. Así es, buenos días hermanas, realmente qué lindo poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Estamos muy ansiosas de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros y lo que nos ha estado hablando, compartirles a ustedes. Sea el Señor usando su palabra y pedimos que tal vez podamos inclinar un momento nuestras cabezas y vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor. Amén. Señor amado, queremos orar que tú lleves una palabra viva a cada hermana, a cada hermano que escuche esta palabra, Señor. Que sea tu palabra, la palabra que tú hablas, Señor, que es la que pueda salir y llegar a los corazones y transformarlos, Señor. Señor, bendice este prédica en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ustedes o hermanas, ustedes saben que Dios da promesas. ¿Y qué es una promesa? Promesa es algo que está en el corazón de Dios, que quiere expresar la voluntad de Dios para alguien o para un grupo de personas. En el Antiguo Testamento vemos que Dios ha dado promesas a su pueblo, a todo el pueblo. Pero también hay promesas particulares o personales que ha dado a personas en particular. En la Biblia existen 3.565 promesas, pero son promesas, como digo, a personas o a grupos y en algunos casos a toda la humanidad hay promesas completas. Bien, promesa es algo que Dios quiere hacer en el futuro, algo que dice yo voy a hacer esto. Y en el futuro se va a materializar, se va a hacer realidad. Eso se va a cumplir la promesa. Y Dios quiere cumplir la promesa y Dios cumple la promesa. Pero antes de que se cumpla la promesa, tenemos que Dios te habló ya sea a ti o a alguna persona en particular o a un grupo, como digo, y les dio algo que estaba en su corazón que Él quiere hacer a lo largo del tiempo. Bien. Vamos a ver dos pasajes en las Escrituras que hablan claramente de que lo que Dios dice, Dios lo cumple, que sus promesas son verdaderas. Hay algunas promesas que demoran, no son inmediatas. A través de los años, muchos hemos esperado promesas de Dios, pero tenemos que tener esta certeza, lo que Dios te prometió a ti, lo que Dios me prometió a mí, Dios lo va a cumplir. Así ha sido. Vamos a leer el libro de Josué, el capítulo 21, el versículo 45. Usted anótelo en un cuadernito para que lo pueda leer después y yo le voy a leer el pasaje ahora. El pasaje dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces, la palabra de Dios, la promesa de Dios es verdadera. También dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios quiere afirmar en nuestro corazón que lo que Él promete
Él lo va a cumplir. Como decía José Antonio, hay promesas que son particulares para uno que Dios nos habló. Hay promesas generales, la promesa de la salvación, de la segunda venida de Jesucristo para los que creemos en Él. Son promesas para todos los que creen. Pero hay promesas en lo particular que Dios nos habla en un momento que Él quiere darnos, en un momento que necesitamos. Muchas veces estamos en tiempo difícil o necesitamos ser animados o necesitamos el Señor tal vez corrección. El Señor nos da palabra y tenemos que buscarla. Es algo que Dios quiere de sus hijos, que busquemos sus promesas, porque sus promesas nos dan esperanza, nos dan fe, nos animan. Hay una promesa maravillosa en Jeremías 29:11 que dice que Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, que sus pensamientos de Dios para nosotros son buenos. Lea el pasaje. También en Isaías 41:10 dice que el Señor va a estar siempre con nosotros, que Él va a estar con nosotros. Entonces Dios tiene promesas para muchísimas cosas. Hay más de 3,000 promesas en la Biblia, entonces Dios tiene muchas cosas que hablarnos y eso significa que nosotros tenemos que buscar en oración y pedirle palabra al Señor para nosotros. Bien, pero ¿por qué Dios utiliza el asunto o la metodología de usar promesas? ¿Por qué no nos da al instante? Es como recibir un cheque. En vez de darte en efectivo, te dan cheque para que tú vayas a cobrar. Entonces, Dios a lo largo de la historia siempre se ha manifestado con promesas. No solo promesas, por supuesto, también lo hace a veces directamente. Pero a veces Dios da esta cosa de tener promesas. Y a veces tener una promesa, tú dices, Dios te da una promesa, muy bien, algo que tú anhelas, perfecto. Por ejemplo, mi marido va a ser creyente en algún día. Va a compartir la fe en Jesucristo. Perfecto, qué linda promesa. Eso es lo que las esposas que no tienen maridos creyentes anhelan, tener maridos o esposos que sean creyentes. Pero Dios te dice, lo voy a hacer yo. Perfecto, gracias Señor. Y a veces pasan 1 año, 2 años, 3 años, a veces 10 años, 15 años, 20 años, y parece que no viene la promesa. Y Señor, ¿dónde está lo que me dijiste? ¿Dónde está lo que me diste, Señor? No veo cumplimiento. Yo me equivoqué al recibir esa promesa, tal vez me pasé ideas en la cabeza, quizás escuché otras cosas. ¿Qué pasó? A veces utiliza Dios promesas. Y promesas, como digo, no solamente para personas, sino para grupos enteros, como pueblos enteros. ¿Y por qué Dios utiliza esta cosa y no lo hace al instante? ¿Por qué no dice, yo te voy a hacer que tu marido se convierta hoy? Ya está, listo, se convirtió y estamos felices. ¿Por qué tienes que darte promesas? ¿Cuál crees que es la respuesta, Helen? Dios trabaja en nosotros la paciencia, la fidelidad. Dios trabaja en nosotros a través de las promesas porque quiere Dios que nosotros le creamos a Él, que nosotros confiemos en Dios. Él está trabajando también la paciencia. A Abraham le dijo muchos años antes de que él tuviera un hijo que él iba a tener un hijo. ¿Por qué? Porque Dios quería trabajar algo en su corazón, en el corazón de Abraham. Bien, entonces una cosa es la paciencia. Dios quiere crear en nosotros paciencia. Y en este tiempo que estamos, este tiempo que es con tanta tecnología, puedes llamar a una persona al otro lado del continente o al otro lado del mundo en un instante, porque tienes WhatsApp o puedes hablar por Skype, puedes hablar como sea, pero podemos hablar inmediatamente, podemos tener café instantáneo, podemos tener muchas cosas instantáneas, todo queremos hacerlo rápidamente y estamos acostumbrados a eso. Y las nuevas generaciones de los chicos son cada vez más inmediatistas, cada vez más inmediato. Pero Dios quiere más bien crear y desarrollar en su corazón paciencia. Paciencia y otro ingrediente que es fe. Ahí estamos. Fe. Yo creo que toda la vida de un creyente verdadero, Dios se va a dedicar a colocarle, hacerle crecer, manipular, manejar su fe de tal manera que crezca la fe. La fe de cada creyente va a ser probada, mejorada, crecida, aumentada, purificada, etc. por Dios.
Y esa fe es algo que tenemos en el corazón. Dios nos da una semilla de fe y que tiene que crecer. Bueno, una manera de crecer la fe, son promesas. Dios dice una cosa y te pone a la espera. En algunos casos tarda poco tiempo. Qué bonito, muy bien. Pero en otros casos tarda muchos años. Nosotros tenemos unas promesas que Dios nos habló el 2003. Hasta el día de hoy no vemos cumplida 100% esa promesa. Tal vez algunas cositas, pero no hay un cumplimiento completo. Yo no lo veo de esas promesas. Y son muchos años que estamos esperando esas promesas que Dios nos dijo. Hace muchos años. Y esas promesas todavía las estamos esperando. Entonces, Dios nos prueba. Y Dios nos prueba a través de la paciencia y a través de la fe. Esperar es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Esperar 5 minutos, bueno, dependiendo de qué es. Si estás comprando una pizza y esperar media hora, ya te impacientas. Pero tal vez esperar para que una persona se convierta o para esperar otras cosas que necesitas, puedes esperar más tiempo. No media hora, sino un poco más de tiempo. Pero a veces llega al desespero. El caso de Abraham salió de Aram cuando él tenía 75 años. Salió y Dios le dijo, mira, sal, yo te voy a dar una tierra y encima te voy a dar una descendencia. Ya, vamos. Pasaron años y años y años, llegaron a la tierra, salieron de la tierra, volvieron a la tierra y no venía la descendencia. Y eran como extranjeros en su propia futura tierra. Y vivían como extranjeros. Y de esa manera parecía que la promesa no se cumplía. Y pasó el tiempo. Pasaron 25 años hasta que Abraham recibió parte de la promesa. Parte de la promesa vino en forma de un bebé que pusieron el nombre de Isaac. En realidad Dios le puso el nombre de Isaac. Y ese bebé vino a ser parte de la promesa. Todavía hay más cosas en la promesa que todavía, aún a sus 100 años, todavía no estaban 100% cumplidas. Entonces, Dios quería tratar esta cosa en su corazón, tratar el corazón de Abraham, esperar. En otras palabras, esperar es tan difícil que constituye como una prueba, una dificultad, una cosa dura. Y en otras palabras, muchas veces Dios quiere trabajar y Dios permite que la palabra, que la promesa sufra, nos haga sufrir y tenemos que tener la actitud de aceptar el sufrimiento de la promesa. ¿Cuántas personas se dejan a un lado y dicen, ¿sabes qué? Yo creo que me confundí, o Dios no funciona, Dios no sirve, Dios no, ¿sabes qué? No, esperaba ya 3 años y no pasa nada. Hay otras personas que dicen, no, es que sabes que quizás me confundí, pensé que iba a ser así, pero no es así, entonces mejor no, ya está. Entonces, hay un punto, la paciencia, y hay la prueba de la paciencia, la prueba, el sufrimiento de la palabra de la promesa. Ese sufrimiento tenemos que sufrir. Nosotros hemos recibido diferentes promesas a lo largo de nuestra vida. Promesas que sí se han cumplido y otras promesas que todavía no se cumplen. Y son promesas particulares. Bien, ¿qué significa promesas particulares? Quizá nos puedes explicar, Helen. Voy a contarles un testimonio. Nosotros nos casamos hace 25 años. Unos años anteriores yo había tenido un tumor en el cerebro que me habían operado. A raíz de ese tumor muchas cosas cambiaron en mi cuerpo, en mis hormonas, y el médico me dijo que no iba a poder tener hijos. Nos casamos sabiendo eso y confiando que podíamos pedirle a Dios y tal vez Dios quisiera darnos hijos. Por los primeros 5 años oramos incesantemente. Yo me acuerdo que nos íbamos a veces lejos al campo, a un lugar muy
muy lejos de toda la bulla y la distracción, y nos dedicamos a ayunar y a orar, solo esperando que Dios nos diera una palabra y que nos dijera que sí íbamos a tener hijos. Mi cuerpo no podía. Y necesitábamos alguna medicina que era muy cara, habíamos intentado, no funcionaba. Y buscamos por 5 años una promesa. Yo conocía todas las palabras que están en la Biblia referente a que Dios le dio un hijo a la mamá Sansón, que no podía tener hijos, un hijo a la mamá de Samuel, que tampoco podía tener hijos, o a la mamá de Juan el Bautista, que tampoco podía tener hijos. Dios les dio. Pero ninguna de esas palabras era para mí. Dios ninguna de esas me las había dicho. Era promesa para ella, pero para ellas, no para mí. Yo quería que Dios me lo diga a mí. Y si me decía Dios, ¿sabes qué? Quédate en paz, no te voy a dar hijos. Eso estábamos aceptando. Y habiendo orado 5 años, un día el Señor, cuando yo estaba sola en mi cuarto, el Señor me habló y me dio esta palabra y la puso en mi corazón como un sello. Y la palabra está en el Salmo 113, en el versículo 9. Me dice: Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Y esa palabra resonó en mi interior. Era Dios hablándome a mí, a mi corazón. Él me decía: yo te voy a dar. Y eso se selló, que yo le conté a mi esposo con tanta emoción. Dios me ha hablado y Dios me ha dicho que sí vamos a ser padres. Pero esto no pasó inmediatamente. Pasaron 5 años más. Y recién vino el cumplimiento de la promesa cuando ya teníamos 10 años de matrimonio. 5 años más Dios nos hizo esperar después de recibir la promesa. Y en esos años trató nuestra fe y nuestra paciencia. A los 10 años ya nos enteramos que David venía, y hoy les vamos a mostrar el cumplimiento de la promesa. Ya tiene 14 años, el Señor nos bendijo y nos dio este hijo maravilloso. Él es el cumplimiento de la promesa. Dios cumple su palabra, Él cumple su promesa. Gracias. Respira. Bueno, entonces, lo que Helen quiere decir es, ella recibió una palabra específica. Y bien ella dice, la mamá de Sansón también recibió una palabra para tener su hijito Sansón, porque ella no podía tener. La mamá de Samuel también recibió una palabra específica para tener un hijito, que fue Samuel. Y la mamá de, etcétera, de Juan el Bautista también recibió una palabra específica. Pero, oye, ¿esas palabras aplican a mí? El caso de Helen no aplicaba. No. Mucha gente dice, este carro hermoso va a ser mío, y toco yo y va a ser mío. Bueno, si tienes fe, puede ser, pero caramba, Dios no lo dijo. Si Dios no dice, no creo que sea. Uno puede orar a Dios, por supuesto, y Dios puede después otorgarnos eso. Puede ser, no digo que no, claro que sí. Pero una palabra específica es diferente. Helen, después de 5 años de matrimonio, recibió su palabra de Dios. Muy bien, qué lindo. Al año y tantos, Dios le dijo a Helen a qué tiempo iba a llegar al chico. Lo dijo. Recibió en este tiempo la palabra y pasó 1 año y tantos más. Y en este año le dijo, tú vas a tener un hijo a los 10 años de matrimonio. Oh, tú dices, tengo que esperar 4 años más. Porque lo dijo, al 5.º año, más 1 año de esperar, era el 6.º año, y Dios dijo, al 10.º año de matrimonio vas a tener el hijo. Es como desconsolante, ¿no? Tengo que esperar 4 años más. Yo quiero tener un bebé ahorita, ahora mismo. Pero Dios fue fiel. Dios fue fiel. Al 10.º año llegó el chico. Y llegó y se cumplió la promesa, es decir, completa. Se cumplió. Pero lo que quiero resaltar es lo siguiente. Helen recibió una palabra específica para ella. Dios le habló. Segundo, Helen con esa palabra la atesoró en su corazón y la creyó.
Y es más, Dios le dio el tiempo. Le dijo, este tiempo va a pasar. Muy bien, el tiempo. Llegó el tiempo y se materializó la promesa. El chico nació. Es interesante. Les cuento esto como... Lo que les voy a contar es como una curiosidad, una anécdota para ver la fidelidad de Dios. 2 días antes del parto, o sea, del tiempo terminal del embarazo, 2 días antes, Helen está saliendo de la casa y la casa tiene unas gradas así, y se tropieza y se cae. Y rueda las gradas así, y tenía una barriga así de gorda porque estaba embarazada ya casi a término, y cae de barriga, ¡pum!, ahí. No había nadie en el edificio para socorrerla. Y empieza a gritar, no había nadie. Entonces ella va a la casa del vecino del frente, apenas toda golpeada, machucada y llorando por el golpe y por la posibilidad de perder al chico, al bebé que venía ahí adentro en el vientre. Y ella va y le dice al vecino, ayúdame, tengo que ir al hospital. Entonces el vecino la lleva al hospital. Y ella me llama por teléfono al hospital, esto me ha pasado. ¡Oh, no! Tanto habíamos esperado, 10 años habíamos esperado por ese bebé. Y al último, cae con todo su peso en contra del bebé en la barriga. Entonces, llega y dice, no hay ningún problema. En el hospital le dicen, todo está muy bien. La bolsa que mantiene al bebé dentro del vientre está todo muy bien, no se rompió. Todo perfecto. Ella sí estaba dolorida, con golpes en su cuerpo, porque fue una caída fuerte, sí estaba dolorida, pero el bebé estaba intacto. Entonces dijeron, bueno, vamos a proceder con el parto, y esperamos varias horas. Ella entró en el trabajo de parto y tuvo un parto natural. Y nació el chico. De esta manera, se cumplió la palabra de Dios, aún pese a tener accidentes o problemas. Y eso para mí es la vida misma en Jesucristo, de saber que lo que Él dice, Él cumple. Y Dios está interesado en que lo que yo digo y lo que yo le digo a Dios, lo que yo le prometo a Dios, yo le tengo que cumplir. Hay un pasaje en el libro de Eclesiastés, es un pasaje maravilloso y muy fuerte. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 5, voy a leer el versículo 4 y el versículo 5. Y dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Dios toma muy en serio las promesas, porque Él lo que dice, Él lo cumple. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Todo lo que está escrito en la Biblia se cumple. O ya se cumplió o se va a cumplir, pero todo se va a cumplir. Porque esa es la palabra de Dios. Y nosotros que creemos en Él, si le decimos algo a Dios, y le decimos, Señor, yo te digo de hoy en adelante, cada semana me voy a poner de rodillas ante ti, y no le cumples a Dios, Dios dice, era mejor que no me lo dijeras. Seamos cuidadosos con lo que nosotros le prometemos a Dios. Bien. Entonces, cuidadoso lo que le prometemos al Señor. Y hay otra cosa más. Hemos visto que necesitamos paciencia, necesitamos fe. Dice aquí un pasaje en Hebreos capítulo 6, 6:15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Bien. Otro pasaje dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la promesa heredan las promesas. Por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esos son pasajes en Hebreos 6. Por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bien. Pero a veces, queridos hermanas, existen a veces condiciones para las promesas. A veces sí, a veces no. A veces Dios dice, mira,
Yo voy a hacer salir el sol sobre buenos y malos. ¿Está bien? Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. No tiene que hacer nada. Si es bueno, va a salir el sol sobre ti. Si eres malo, también. No hay nada. No es quizás una promesa, pero es una cosa que Dios hace. Está. No tiene ninguna condición. Pero hay otras condiciones a veces. Por ejemplo, dice la palabra, ¿quieres ser salvo? Sí, vale. Cree en Jesucristo el Señor. Bautízate en su nombre y serás salvo. Arrepiente de tus pecados y serás salvo. Es una condición. En Hebreos justamente dice, hay una promesa que Dios dio al pueblo de Israel en la antigüedad. Dijo, yo les voy a sacar de Egipto y les voy a poner a una tierra que fluye leche y miel, una buena tierra. Buena tierra. Va a ser su tierra, ustedes van a ser independientes ahí, ustedes van a disfrutar de esa buena tierra que es abundante. Bien. Dios los sacó de Egipto. Pero Dios dijo, si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón, sino que cree que esto va a pasar. Esta promesa no se cumplió, porque el pueblo de Israel protestó y tentaron a Dios 10 veces, dice la palabra. 10 veces le tentaron, 10 veces protestaron, se pusieron de mal humor, se pusieron mal y pecaron contra Dios. Dios se cansó y dijo, esta generación no merece entrar a la tierra que yo les estoy dando. No van a entrar. Y la verdad es que no entraron. Sus hijos sí entraron, pero ellos no. Entonces uno dice, Señor, ¿qué pasa? El Señor falló a su promesa. ¿Qué pasa? O sea, ¿Dios falla a la promesa? ¿O en qué estamos aquí? No es que Dios falló a la promesa, pero había una condición para obtener esa promesa. Aparte de la fe, aparte de la paciencia, había una condición más, que era esto. Oí su voz, tienes que oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años. Imagínense. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré, mira, no entrarán en mi reposo. Entonces, hermanas, algunas promesas tienen condiciones. Esa condición se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Lo que hay que orar es al Señor, Señor, ayúdame a cumplir la promesa. A cumplir la condición para cumplir la promesa. Yo muchas veces, de hecho hay un pasaje también que dice lo mismo, hacer la voluntad de Dios y se va a cumplir la promesa. Ahora dices, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, eso hay que orar, investigar y esperar por eso, porque Dios quiere. Yo creo, hablando del matrimonio, solamente en este último, antes de terminar, es importante que como matrimonio ustedes busquen promesas de Dios para sus vidas, para hacia adelante, qué Dios quiere para ustedes, qué palabra Dios les habla y qué promesas Dios les da. Yo quiero leer 2 promesas, especialmente quiero leer una, la segunda usted va a leer en su casa, es el Salmo 128. El Salmo 28 es un salmo muy cortito. El Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Esta palabra es para el varón. Y dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como la vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor quiere bendecir el matrimonio, quiere bendecir al varón y a través del varón bendecir a la familia. Pero hay condiciones. Dios quiere, dice, bienaventurado todo aquel varón, primero, que teme a Jehová, que teme a Dios. Segundo, que anda en sus caminos.
en el Salmo 112 añade una cosa más y dice, se deleita en gran manera en sus mandamientos. Ese varón va a ser bendecido del trabajo, va a bendecir el Señor, le va a ir bien. Dice que su esposa va a llevar fruto. Dice que sus hijos van a ser como plantas de olivo alrededor de su mesa. Dice que así va a ser bendecido el hombre que teme al Señor. Usted quiere esta promesa para su vida, para su matrimonio, que su esposa sea una mujer que lleve fruto y que sus hijos estén como rama de olivo alrededor de su mesa, que sea una familia bendecida, prosperada, que le va a ir bien, porque Dios es así. Dios quiere el bien, quiere la bienaventuranza para sus hijos. Pero esta promesa es para el varón que teme al Señor, que anda en sus caminos. Y si usted busca esta promesa, también está en el Salmo 112, que se deleita grandemente en sus mandamientos. Dios quiere darnos promesas, Dios cumple sus promesas, pero Dios le va a decir, cree, Dios le va a decir, ten paciencia, o Dios le va a pedir algo, porque así Dios trata nuestro corazón. Porque si Dios agarrara y nos daría todo lo que nosotros quisiéramos o todo lo que Él quisiera darnos a nosotros, no aprenderíamos nada. Entonces a la mujer le dice el Señor en Proverbios 31:30, ese capítulo tan hermoso de Proverbios, dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Usted busca alabanza, Dios le va a alabar. Va a recibir alabanza, pero usted tiene que temer al Señor primero. Esa es la condición que el Señor espera, que seamos temerosos de Él. Bien. Entonces, Dios ha colocado promesas para que andemos en ellas. Hay que reclamarlas, sí hay que reclamarlas. Hay que cumplir las condiciones, sí hay que cumplir las condiciones. Y Dios hará. Dios hará. Yo tengo una promesa, por último, para compartirles rápidamente, antes de terminar. Cuando yo estaba de novio de Helen, Helen tuvo el tumor en la cabeza que les contó. Era un tumor muy difícil porque era al centro de la cabeza, allá adentro, y era casi mortal. Entonces decidieron los médicos operar. En el país donde vivíamos no había las condiciones médicas para operar una cosa tan difícil. Tuvimos que viajar a otro país y ella viajó a otro país. Y lo que hicieron fueron abrir la cabeza y entrar ahí adentro y quitar el tumor. Pero antes de eso, Dios me había dado una promesa sobre ella. Dios había dicho, ella va a ser tu esposa. Bueno, entonces, el día que yo oré mucho que el Señor la cuidara, la sane, pero Dios quiso que vaya a través de del sistema médico, que le haga una operación, una cirugía. Y días antes Dios me mostró en sueños, en visión, me mostró que ella estaba yendo a la muerte. Y yo le decía, pero en la visión se veía que yo decía, pero ¿cómo se va a morir si me tengo que casar con ella? No tiene sentido. ¿Con quién me voy a casar? Pues Dios me había prometido matrimonio con ella. Y entonces yo dije, ven Helen, ven para acá. Y salió de la muerte. Y después una mujer profeta, una mujer que era muy sensible al Señor, me dijo, wow, tú sí la amas a la Helen porque ella va a morir si no hubieras reclamado por ella. Y después otra hermana también me dijo una cosa parecida. Sin decir nada, yo no dije nada a nadie, yo no conté nada en la historia, esas son las cosas que Dios me hablaba a mí en lo personal solito, y no contaba a nadie. Pero esas eran palabras que personas me daban, personas que yo reconozco que eran muy espirituales y que coincidían perfectamente con lo que Dios me había hablado. Me había hablado de que ella podía haber muerto en esa operación, porque era una operación muy delicada. Pero yo clamé a Dios y reclamé la promesa que Dios me había dado. Esa promesa fue la que Dios me dio. Dios me habló
Y Dios dijo esa promesa. Entonces, jalando, reclamando esa promesa, ella no murió. En otras palabras, lo que quiero decir, hermanos, es, esa promesa fue más fuerte que la muerte, porque Dios habló, Dios lo dijo. Dios dijo, ella va a ser tu esposa. Y en ese tiempo ella no era mi esposa, era mi novia, pero en pleno noviazgo, pum, viene la cosa del tumor y estando, qué horror, qué terrible el tumor. En plena noviazgo, no me había casado con ella. Entonces, fue tan fuerte, yo reclamé esa promesa y ella salió de la operación bien. El día que ella estaba siendo operada, estaba en el quirófano, Dios me habló y me dijo, alábame. Yo estaba todo complicado, nervioso, ¿cómo estará la operación? Estaba todo afligido. Y Dios me dice, alábame. Entonces, ¿qué hice? Empecé a alabar al Señor. Sí, lo sé. Y esto sucedió y es algo que Dios ha hecho en el corazón de José Antonio. Dios quería que José Antonio le creyera a Dios, que José Antonio confiara en Dios, que José Antonio creyera a pesar de la circunstancia, que la circunstancia podía decir que todo estaba negro, que yo podía morir, pero la palabra de Dios decía otra cosa. Y la palabra de Dios es más fuerte y es más profunda y tiene mayor peso que la circunstancia. Podemos estar en la peor circunstancia, pero si Dios dijo algo, Dios lo va a cumplir. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Entonces ella salió del hospital, de la cirugía, salió con ciertas cosas malas, con inflamación en el cerebro, toda la cosa, una cosa terrible. Y durante los días empezó a recuperar la salud, la inflamación disminuyó y todas las cosas mejoraron. No todas, algunas cosas quedaron inconclusas. Y se quedaron algunas cosas un poco malas, como el aspecto hormonal, que hasta el día de hoy no funciona completamente. Por esa razón no podíamos tener hijos. Entonces, por esa razón vino también la promesa de Dios de que sí vamos a tener hijitos. Y vino David, que es el muchacho que hemos visto ahora. Bien, la promesa del Señor es más poderosa que la muerte. La promesa del Señor más poderosa, porque es palabra de Dios que habla a ti en lo personal. Hermana, si no tienes una palabra personal, búscala. Si tienes palabras promesas, reclámalas y espera por ellas. Porque dice que con fe y paciencia heredaron las promesas. Bien, vamos a tener paciencia, vamos a tener fe. Yo les he dicho hace rato que no tenemos todas las promesas cumplidas. Hay algunas que no están cumplidas por Dios. Esperamos así por minutos a veces cuando se cumplen esas promesas, pero Dios sabrá. ¿Qué cosas tenemos que cumplir? ¿Qué condiciones tenemos que nosotros para recibir esa promesa? No lo sé mucho, no lo sé. O tal vez a veces son condiciones externas. A veces tienes que vivir en cierto país o tienes que hacer cierta cosa. Son condiciones externas que no dependen de ti. Pero algunas veces sí depende de ti y tú tienes que estar bajo esas condiciones. Bien, para terminar entonces las últimas palabras, Helen. Yo les animo, busquen las promesas de Dios, pero que sea algo que Dios te habla a ti, no es abrir la Biblia, aquí dice Dios esto es para mí, no es así. La palabra de Dios es importante y nos habla y nos ministra y nos enseña, pero otra cosa es cuando Dios te da una promesa, ese es algo personal que Dios te da aquí, tú sabes que no se la dio a otro y que tú te la agarraste, sino te la dio a ti. Esa certeza tú tienes que Dios te lo va a dar. Sea la situación que tú estás pasando, sea cómo tú estés viviendo y lo que estás viviendo ahora, necesitamos la palabra de Dios que nos sostenga. Necesitamos sus promesas. Hay muchas promesas en la Biblia. Dios quiere hablarnos, quiere darnos promesas y quiere que tengamos paciencia porque Él las va a cumplir, porque Él es Dios. Y lo que Él dice se cumple. Creamos en esto. El Señor les bendiga grandemente, el Señor les hable. Y para terminar vamos a orar. Oramos para que el Señor afirme en su corazón esta palabra, para que el Señor le lleve y le motive a buscar de Él, de sus promesas, a confiar, a esperar y ser tratado por Él, por Dios también. Bien, oramos.
Señor, te damos gracias, Señor. Señor, nos tratas, nos pruebas, nos haces crecer con promesas, Señor. Las promesas tú las utilices, Señor, para crear, formar fe, paciencia en nuestras vidas. Y también, Señor, es la expresión de tu amor, de tu voluntad para nosotros, Señor. Señor, haznos aptos para esperar por las promesas. Señor, haznos aptos para poder cumplir las condiciones, si es que hay condiciones. A veces no hay condiciones. Pero si tenemos que cumplir alguna condición, haznos, Señor, de tal manera que podamos cumplirlas. Señor, queremos llegar a recibir todas las promesas y no como el pueblo de Israel que no las recibió. Señor, queremos entrar en la tierra prometida que tú has prometido a todos nosotros. Señor, en las promesas, en la anchura de tu corazón, Señor, en las cosas buenas que tiene tu corazón para nosotros. Señor, oramos que esta palabra produzca fruto en todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Hasta luego.